Sección 6. El primer anuncio en los contextos de la cultura actual y la era digital. Nos toca aprender un lenguaje totalmente nuevo como es el digital. Papa Francisco a los obispos del Perú. Punto número 1. Cultura líquida. Vivimos en un tiempo de desafíos históricos y profundas transformaciones. La estructuración actual que configura la sociedad es denominada cultura líquida, ya que en el estado líquido las cosas fluyen en un cambio constantemente. La cultura presente es mucho más amplia y compleja de lo que suponemos. Se caracteriza globalmente por la atención a lo inmediato, presentismo. El pensamiento laic ha suplantado las cosmovisiones sistemáticas, los relatos científicos, filosóficos, religiosos, por miradas fragmentadas. Se descree de la visión de conjunto y de una única historia universal, postulándose la perspectiva de lo particular. Se instauró el desencanto de las ideologías y de las utopías. Hay un fuerte escepticismo por el progreso, ya que los avances científico-técnicos no propiciaron necesariamente ni una mejor ética ni una mayor felicidad. Es un tiempo minimalista y de precariedad en casi todos los órdenes. Estamos sumergidos en un frenético devenir cambiante, en un espacio móvil y en un tiempo acelerado, intenso, escurridizo, voluble y fluido, la era del cambio y del movimiento. La idealización del modelo juvenil es el prototipo existencial y las expectativas existenciales se acotan a él. Los vínculos son también líquidos, lábiles, fluctuantes, descomprometidos, circunstanciales, sin opciones definitivas. Se establecen lazos narcisistas fundados en las propias necesidades y en el cuidado de la imagen. Relaciones hedonistas donde prima el placer. Se generaron nuevas configuraciones sociales de familia con modelos plurales y alternativos sostenidos en vínculos no formales. Impera una profunda transformación de la moral. Se priorizan los consensos blandos, relativos y ocasionales que dan origen a éticas mínimas con tendencia al individualismo. Se valora lo experiencial en todos los campos y la libertad personal goza de una pretensión cada vez más absoluta de poder elegir todo. El yo es mutable en su identidad. No existe una referencialidad o una normatividad orientadora y estructurante. Socialmente, los sentimientos dominantes son la incertidumbre, la inseguridad, la vulnerabilidad y la inestabilidad. Hay un desencanto de todo lo institucionalizado y un creciente agnosticismo político junto a la aparición social de nuevas pobrezas. Imperan los medios de comunicación. La sociedad está construida sobre el modelo del consumismo. La hipertecnologización de la era digital ha impactado en todos los órdenes, transformándolos. El arte está regido por un principio estético de libertad y de expresión sin cánones. La diversidad se advierte en muchas realidades, incluso en la experiencia religiosa, la cual adopta un rostro multirreligioso. Se descree de la institucionalidad de las grandes religiones tradicionales y se multiplican nuevas búsquedas espirituales independientes de cualquier religión.
La complejidad de este panorama no puede permitirnos el pesimismo o la desesperanza. A menudo sucede que, por una lectura excesivamente hipercrítica, se termina siendo negativo y descreído. Tales actitudes no son cristianas. Muchos afirman una crisis de la cultura. No hay que acentuar una posición negativa para con la mirada de la realidad. Es preciso que hablemos de una profunda transformación de la perspectiva sociocultural, la cual tiene luces y sombras. El exagerado uso del concepto de crisis solo enfatiza lo negativo. Hay que tener una perspectiva conciliadora que rescate los aspectos genuinamente humanos y valiosos que ciertamente existen. Por ejemplo, entre algunos otros elementos hay que resaltar la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los cambios, la facilidad para las comunicaciones humanas y la globalización virtual, la actitud abierta ante el pluralismo, el incentivo por la espontaneidad y la creatividad en todos los órdenes, la reivindicación de criterios de salud, tanto en lo personal como en lo ambiental, la ecología, la reivindicación de los derechos humanos, la búsqueda de coherencia y transparencia de las instituciones democráticas, el clamor por una justicia independiente, la revalorización del diálogo social y la participación, la aceptación de la diversidad, la inclusión de las minorías sociales, la valorización por las distintas etnias y las culturas autóctonas, los derechos de los pueblos originarios y la multiculturalidad, la actitud solidaria de la mayoría de las personas, las nuevas estéticas y lenguajes en el arte, los avances tecnocientíficos en casi todos los ámbitos, etc. Sección sexta, punto 2. La Iglesia ante el desafío pastoral de la evangelización de la cultura actual. Ya el Concilio Vaticano II expresaba que se deben escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio para que la Iglesia pueda responder a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida y comprender el mundo en que vivimos y su modo de ser frecuentemente dramático. Gaudium et Spes 4. La cultura emergente es la configuración de nuevos paradigmas. La humanidad vive un giro histórico. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Evangelii Gaudium 52. Estamos en un momento de reestructuración epocal. Desde la fe interpretamos los signos de los tiempos como los indicadores del futuro hacia dónde va el movimiento de la cultura, y en los cuales el Espíritu impulsa al pueblo de Dios para descubrir los profundos anhelos y problemas de los seres humanos y el plan de Dios. Sabemos que la transformación en curso es tan honda y acelerada que trae aparejada una gran inquietud espiritual. El cristiano se siente urgido de mostrar cómo la sabiduría que fluye del Evangelio es capaz de integrar todas las dimensiones culturales, interpretando los problemas circunstanciales. Los análisis sociales, económicos o políticos llevan a descubrir las incidencias que las actuales situaciones históricas tienen sobre la vida de la fe y recíprocamente descubrir cuál es la proyección que la fe tiene en orden a cimentar y promover una existencia digna. Para ello hace falta detectar los desafíos que el actual proceso de transformación cultural plantea y discernir las aspiraciones que están implícitas.
El discernimiento, por lo tanto, tiene una doble vertiente. Por un lado, desde las problemáticas humanas a la fe, descubriendo cómo inciden los diversos planteos con sus legítimas aspiraciones y con su propia autonomía en los procesos históricos. Y por otro lado, desde la fe hacia las problemáticas humanas, contemplando cómo el Evangelio tiene una respuesta integral a todo interrogante que se dé en cualquier momento histórico. El diálogo entre fe y cultura supone un mutuo intercambio y un recíproco aprendizaje de enriquecimiento. No siempre las preguntas están del lado de la cultura y las respuestas del lado de la fe. Muchas veces es la fe la que se cuestiona e interroga a la cultura frente a nuevas situaciones. El Evangelio, de modo directo y concreto, específicamente no habla de las problemáticas actuales. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ser iluminadas en su sentido último. La búsqueda de respuesta generalmente no es fácil. De lo contrario, no haría falta el discernimiento. La palabra de Dios otorga un horizonte para ensayar dichas respuestas. Nos brinda una posibilidad de sentido. Nunca da respuestas hechas. En ese diálogo se hace el fecundo proceso de inculturación de la fe. Solo así podemos conocer y discernir los arduos y complejos desafíos a que nos enfrenta el momento actual. Hay que mirar desde la fe la compleja realidad del mundo que nos toca vivir para discernir los signos de los tiempos como reclamos de evangelización. Es preciso tener un discernimiento realista, con sentido crítico y a la vez esperanzador. Así es posible trabajar en la edificación de un mundo cada vez más humano. El reto es reconstruir un nuevo humanismo, abriéndonos a la multiculturalidad. El tiempo presente es un regalo providencial. Por algo estamos viviendo y protagonizando este momento de la historia. Sección sexta, punto 3. Los modelos de iglesia, diseños históricos, perfectibles y coyunturales. La nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, tal como sostenía San Juan Pablo II, nos hace revisar, entre otras cosas, la estructura funcional y organizativa de la Iglesia, que corresponde histórica y culturalmente a modelos eclesiales determinados, sostenidos en paradigmas teóricos y operativos que generan un estilo pastoral. En cada momento la Iglesia vive un determinado modelo eclesial predominante, expresando su modo concreto de inculturación. Por ejemplo, podemos mencionar algunos modelos eclesiales que se han dado históricamente. Los modelos de los tiempos apostólicos de la Iglesia comunidad. El modelo eclesial imperial que rigió desde el siglo IV al siglo XVI de la Iglesia institución, donde el poder jerárquico estaba en estrecha convivencia con el poder político. El modelo eclesial de la sociedad perfecta, llamada la Iglesia de la Cristiandad en la modernidad. Finales del siglo XVI a finales del siglo XVII. Cada modelo eclesial tiene rasgos característicos y fisonomía propia que funcionan en el contexto histórico de origen con aspectos positivos y carencias, siendo perfectibles, ya que corresponden a la coyuntura de cada momento. No pertenecen a la esencia de la Iglesia, sino a su coyuntura de inculturación espacio-temporal. No es que la Iglesia cambie en su ser con cada modelo, sino que expresa en una determinada configuración histórica, visibilizándose culturalmente en el contexto.
El Concilio Vaticano II configuró el modelo Iglesia Comunión e Iglesia Pueblo de Dios. Asumiendo dichos modelos, actualmente la Iglesia sinodal, inseparable del binomio conversión pastoral y reforma misionera, puede considerarse el modelo eclesial que nace de la eclesiología del Papa Francisco y del actual magisterio eclesial. Sección sexta, punto 4. Siglo XXI. La tecnodigitalidad, hacedora de nuevos lenguajes culturales y su impacto en la transmisión de la fe. El siglo XXI goza del auge y del imperio de la tecnología, la cual ha modificado todos los escenarios socioculturales, las comunicaciones en general, las relaciones humanas, la percepción de la realidad, la imagen de las personas y de la sociedad, la frontera entre lo público y lo privado, la producción de pensamiento, el modo de aprender y de enseñar, la percepción del tiempo y del espacio, el avance de las ciencias y su aplicación en los diversos trabajos y oficios, entre muchas otras cosas sin excluir incluso el impacto en el campo eclesial, el planteo de la imagen de Dios adecuada a este tiempo, la creación de una nueva corriente teológica, ciberteología, que asume los planteos culturales de la tecnología, los nuevos recursos para la transmisión del mensaje evangélico, además de los debates teológicos, filosóficos, antropológicos, pastorales, catequísticos, espirituales y éticos que ha suscitado. Se ha generado todo un cambio de época y de mentalidad, modificado sustancialmente por la tecnología, la cual es mucho más que una herramienta, una mediación, un recurso y un instrumento. Es un paradigma, un horizonte de construcción y de interpretación de la realidad, una manera de ver el mundo y de producir interacciones con otros, un modo de relacionarnos a partir de la virtualidad omnipresente en la cotidianidad, en la vida laboral, en el ocio, en la recreación, en el entretenimiento y en todas las dimensiones de la existencia humana y social. La cultura multimediática propicia una transformación tan acelerada y profunda que el resultado final y sus consecuencias aún no las dimensionamos acabadamente, ya que seguimos en ese proceso acusando su impacto. Los cambios siempre han supuesto la construcción cultural de nuevas categorías del pensamiento y de la acción. Este proceso ha creado un estilo de vida basado en vínculos de subjetividades en red que superan lo meramente presencial y la dimensión espacio-temporal. Vivimos simultáneamente en dos niveles de interacción social, la realidad física y la realidad virtual, una identidad personal en la vida social y una identidad mediática en el mundo virtual. Esto trae algunos planteos que todavía no hemos terminado de responder. La entidad de lo virtual, la reconfiguración de las nociones de espacio, tiempo y relaciones, la identidad digital que construyen las redes sociales, la tecnología en los vínculos interpersonales, familiares e institucionales, la creatividad y el diseño tecnológico, la estética digital, el primer anuncio, la evangelización, la catequesis y la formación a través de las nuevas tecnologías, la ética en el uso de las herramientas digitales y sus contenidos, la cuestión moral y legal en torno a los delitos informáticos y tecnológicos, la relación escuela-familia en relación a las TIC, sigla de Tecnología de la Información y Comunicación, la brecha digital que afecta fundamentalmente a los que no tienen acceso a los recursos tecnológicos, el nexo entre las culturas juveniles y la tecnología,
Las nuevas esclavitudes del siglo XXI que usan de la tecnología, trata de personas, trata laboral, trata sexual, tráfico de personas y de órganos, etc. La tecnoadicción, entre otras problemáticas. La cultura del siglo XXI es un entrecruce de umbrales, un entreveramiento complejo de puntos de confluencia, una inmensa red en la que construimos, deconstruimos y reconstruimos, en donde la virtualidad es un modo de presencia mediatizada tecnológicamente con un lenguaje comunicacional específico, la narrativa TIC, tecnología de la información y comunicación. Cada época busca su lenguaje, su manera de describir el mundo, su forma de transmitir vivencias. Hoy la experiencia espiritual y pastoral asume múltiples lenguajes para la transmisión de la fe a través de los formatos digitales. Para usar todo este potencial es necesario ahondar en el sentido espiritual, pastoral y ético de la tecnología. Los valores humanos y la fe propician una conciencia ética del uso responsable de las TIC, no solo como consumidor, sino como productor de contenidos espirituales y pastorales. No se trata meramente de la producción y de la emisión del saber religioso en la web, sino más profundamente de comprender desde el paradigma tecnológico el diálogo de la fe y la cultura a partir de esta nueva lógica y lenguaje. Hay que humanizar las TIC, otorgándoles sentido ético, espiritual y pastoral. Así podrán estar al servicio del primer anuncio. Los entornos virtuales ya están asumidos en la misión evangelizadora de la Iglesia. No reemplazan el contacto personal y comunitario que comunica originalmente la gracia del primer anuncio. La tecnología no suplanta los modos humanos y los procesos de fe, solo incorporan recursos que desafían a nuevos aprendizajes y estrategias. Dios, en su pedagogía de la encarnación, asume todos los lenguajes posibles para transmitir el mensaje. El Papa Benedicto XVI afirmaba que es extraordinario el potencial de las nuevas tecnologías. Son un verdadero don para la humanidad. Debemos hacer que sus ventajas se pongan al servicio de todos. Estas tecnologías no modifican solo el modo de comunicar, sino la comunicación misma. Nos encontramos ante una vasta transformación cultural. Junto a este modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo modo de pensar. También en la era digital se siente la necesidad de ser una persona reflexiva. Los jóvenes especialmente se han dado cuenta del enorme potencial de estos medios. La naturaleza interactiva de la tecnología facilita formas más dinámicas de comunicación. Es de desear que pueda ser disfrutada por todos en igualdad de derechos y de oportunidades. Disminuir cada vez más la brecha digital es una cuestión de inclusión social. Se ha de procurar que el mundo digital sea realmente accesible a todos. Sería un grave daño que no lo fuera a quienes ya están social y económicamente marginados. La inclusión digital es parte de la integración social.